Un día un almirante de la Marina, Navy, y un general del ejército, Army, estaban pescando juntos, cuando de momento se desató una tormenta increíble, repentina. Ambos guerreros de renombre, almirante y general, de momento terminaron y cayeron del bote a las aguas, luchando, tratando de sobrevivir. Cuando todo se calmó unos minutos luego, el almirante con mucha dificultad logró regresar al bote, al botecito en que estaban. Inmediatamente, usando un remo como salvavidas, le salvó la vida al general, el almirante al general. Después de los dos recuperarse unos minutos luego, el almirante le dice al general: por favor, no le digas a nadie que esto pasó. Porque si la Marina descubre que no sé nadar, caería en desgracia. No te preocupes, dijo el buen general. Tu secreto quedará conmigo por el resto de mi vida. Pero por favor, no le digas una palabra a nadie de lo que pasó. El almirante, pues, quería saber por qué. Y dijo el general: odiaría que mis tropas descubrieran que no puedo caminar sobre las aguas. La lectura del Evangelio que leyó el doctor Ruiz, con un enfoque en la versión de Mateo, porque son dos versiones. Yo he usado la frase cámaras cinematográficas del Evangelio o de los Evangelios en cuanto al ministerio y la vida de Jesús. Es uno de esos narrativos que a mí me encantan, me fascinan a muchos niveles. Parte de la fascinación que yo tengo de esta narración, de esta lectura, es porque hay tres personajes bien interesantísimos en ella. Primero, nuestro Señor y Salvador Jesús. Cada vez que yo leo de mi Jesús, me fascina mi Jesús. El segundo era un grupo de ¿qué? De ancianos, líderes religiosos, que vinieron a traerle un mensaje a Jesús. Pero el tercer personaje principal del narrativo es un centurión. Y a mí me fascinan los centuriones. Me fascina la comunidad militar. He servido con ellos en los momentos más difíciles de su vida. Los he visto llorar ante mí. Lágrimas de temor y temblor. Los he visto llorar penas por perder personas en su familia, un matrimonio estando 2,000, 3,000 millas lejos de ese ambiente. Amo a la comunidad militar, amo a los centuriones. Pero antes de continuar, yo quisiera decir algo que siempre me gusta decir, a menudo cuando estoy predicando. Y es que es importante cuando leemos las Escrituras, de que tengamos una comprensión por lo menos básica, hasta donde se nos sea posible, del contexto del narrativo. El contexto histórico, sociológico, político, religioso de la historia que estamos leyendo o estudiando. Hacerlo nos permite ver la amplitud o captar una imagen más amplia de las verdades teológicas que resaltan de estas escrituras. Hacerlo es la diferencia entre leer o escudriñar las escrituras como un acto devocional importantísimo y un acto de estudiarla con el propósito de que me transforme lo máximo posible. Y la lectura del Evangelio de hoy, en ella se desarrolla en un pequeñito pueblo,
conocido como Capernaum. En algunas versiones van a leer Cafarnaum, lo mismo. Un pueblito como muchos otros en Israel que vivía bajo la inquietante tensión entre los poderes y la presencia de la ocupación romana y la calladita pero constante resistencia entre algunos contra ese gobierno establecido. Y eso era constante. El pueblito era un pueblito interesante. Capernaum era un bullicioso centro de comercio, de pescadería, ubicado a la orilla del mar de Galilea. Algunos estudiosos dicen que es posible, no sabemos, pero es posible que este era el centro de operaciones del ministerio de Jesús por toda la Palestina. Para colmo, por su importancia económica en la región, a pesar de su tamaño, Capernaum también tenía la presencia de dos instituciones bien importantes, pero que de a menudo no, siempre no cuajaban la una con la otra. La primera era la sinagoga. Y la segunda era una instalación militar romana que servía como guardiana y protectora del orden del gobierno romano, establecido bajo el comando directo del gobernador de la religión. Fue ese entorno económico y político en que Jesús predicó en la sinagoga y por todas las aldeas, en desafío al orden político y religioso establecido. Y lo hizo con un mensaje radical sobre esto del Basilea Tudeo, el reino de los cielos. Y lo hacía constantemente, o lo hizo constantemente durante su ministerio profético. En ese ambiente geográfico, un día aparece un grupo de estos elders, líderes religiosos, ancianos, en nombre sorprendentemente de un centurión. Capte eso por un segundito. Del ejército romano. Ya sabes, uno de esos temidos y despreciados líderes militares que comúnmente la plebe evitaba, con todo, cuando fuera posible, evitándolo, porque eran gente con tanta imponente autoridad que a veces la autoridad la usaban contra el pueblo con impunidad. Eran temidos guerreros entrenados en el arte de la guerra, no la paz. Aunque recibían un buen salario, ellos también se ganaban un dinerito extra como producto de los triunfos en las ocasionales operaciones militares dentro y fuera de las regiones en que estaban estacionados. Nadie alcanzaba el título de centurión o comandante equivalente de una centuría en el latín, o compañía de aproximadamente 80 a 100 soldados, porque eran en el Indo. Ni obtenían esos títulos porque se habían graduado de las mejores universidades o academias militares. No. Los centuriones, posiblemente equivalente a muchos dirían, un capitán, vivían en un mundo totalmente aislado del resto del mundo. Llegaban a esa posición militar a base de un sistema de competencia burocrático centurión a centurión, o porque eran nominados por alguien en alta posición política, o por un senador
del Senado romano. No importando cómo llegaban a ser este tipo de trabajo, centurión. Ellos eran escogidos al fin y al cabo en virtud de las cicatrices de batalla y de sus extraordinarias capacidades militares. Algo que nuestros veteranos conocen muy bien. Generalmente, cuando pensamos en soldados y centuriones, pensamos que todos eran militares, ciudadanos romanos, pero no era así. De hecho, en todo el imperio romano, escuchen, siempre hubo soldados y centuriones en las filas militares de países extranjeros, incluyendo judíos no creyentes, judíos seculares, extranjeros de otros países, y ellos componían las tropas auxiliares del equipo militar romano. Mire, a los emperadores no le importaba de dónde usted venía, quién eras. Después que tú tenías el genio de tirarte a batallar en pro de una meta militar, you were good. De modo que es muy, muy posible, escuchen bien, que el centurión de la lectura de hoy, particularmente del punto de vista lucano, Lucas, pudo haber sido un soldado romano de 3 categorías: judío secular, extranjero o romano ciudadano que simpatizaba con los judíos. ¿Cuál fuera la categoría étnica del centurión? Una cosa sí sabemos: que había algo extraordinario en este centurión. El mismo que había llamado a Jesús, que se hallaba en Capernaum, y que los ancianos vinieron a representarlo, a decir: mira, Jesús, este doño vale la pena, para que le sanara a un joven esclavo a quien el centurión amaba profundamente. Lucas escribe que vinieron y le rogaron a Jesús, mire qué frasecita más linda, con un corazón ferviente a favor de él. En ese momento, esos líderes religiosos, a diferencia de otros líderes religiosos que de vez en cuando Jesús tenía que llamarle la atención y desafiarlos y criticarles por su increíble hipocresía, afirmaron a Jesús: mira, Jesús, de nuevo, este doño es digno de un milagro en su vida. Y mira la otra frase que ellos usan: porque Él ama a nuestro pueblo y es el que quien construyó nuestra sinagoga. Un centurión, un soldado malévolo, como lo concebían en aquel entonces. Rumbo a la casa, los ancianos con Jesús, porque Jesús accedió a ir a la casa de este centurión, llega otro segundo grupo de amigos del centurión para darles un mensaje directo del centurión y decirle en este mensaje: mire, señor, usted no tiene que venir, no se moleste, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Me encantan estas palabras, pastor, son increíbles. ¿Qué usted cree? Sino solo di la palabra y mi siervo será sano. Oh my gosh. De una forma u otra, ese centurión descubrió la autoridad de Dios para sanarnos de nuestras dolencias y liberarnos de nuestras fuerzas destructivas, de nuestras ilusiones, de la autoinsuficiencia. Aquí mando yo, porque yo soy capitán. En casa la que es la almirante Zaida, yo solamente soy el capitán.
Pero eso fue que Jesús se quedó tan atónito de este caballero, de este doño, de este centurión, de este militar, de este bravo. Por lo menos medían, en aquel entonces, 5 pies con 8 pulgadas. Me llevaba por un par de pulgadas, más o menos. Mira lo que le dice a Jesús. Os digo que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Oh my gosh. Y por supuesto todos conocemos el resto del episodio. Cuando los líderes religiosos y sus amigos llegaron a la casa, dice Lucas que encontraron al esclavo en buena salud. Dios mío, qué narrativo tan transformador y conmovedor. Oh my. Es conmovedor, tan conmovedor, que me insta esta mañana a dejarle con algunas observaciones. Me hubiese gustado dejarle más de una, pero no soy predicador de 3 horas. Pero se las voy a dar rapidito y usted se las lleva y las analice y lidie con ellas. La primera, rapidita, es que la única razón y el único propósito por el cual Dios nos pone en posiciones de alta autoridad es para que tú seas de bendición a esos a tu alrededor. Lo tengo que repetir. Sí, lo voy a repetir. La única razón por la cual Dios te pone en posiciones de autoridad relativa en tu trabajo, en la escuela, en tu industria, en tu profesión, en tu carrera, en tu iglesia, es para que tú y yo seamos de bendición a nuestro alrededor. Hacer todo lo contrario sería contra la voluntad de Dios. Y eso yo lo veo en esta lección, en este centurión y en estos líderes judíos. La segunda, escuchen bien, nuestras riquezas las otorga Dios para deshacernos de ellas y no para acumularlas. Lo repito de nuevo, seguro que lo voy a repetir. Dios no te bendice financieramente para que tú lo acumules y diga, esta es mi cuentita de cheque, mira qué cosa más linda, Señor. Es para que tú escribas el chequecito a quien lo necesite. Dios te da para que tú lo devuelvas para atrás. Dios te bendice para que tú lo multipliques y lo saque de tu chequera. La tercera reflexión que pudiera dejarle con ustedes esta mañana, pero no soy predicador de 3 horas, es la siguiente. Dios a menudo usa las más improbables personas en tu vida y en tu camino para bendecirte. Así que ten mucho cuidado del engaño de la autoimportancia que podría llevarnos a creer que somos mejores que todos los demás. Lo tengo que repetir, lo voy a repetir. Dios a menudo usa personas a nuestro alrededor para bendecirnos cuando menos lo esperamos. Así que tenga mucho cuidado con la autoimportancia que podría llevarnos a creer que somos mejores que todos los demás. Pero tengo una final y en la que me quiero concentrar por un par de minutitos como predicador. Tengo una. Y ella proviene del versículo 9 de la lectura de hoy. Cuando Jesús oyó, se maravilló de él y volviéndose hacia la multitud que le seguía, dijo: os
digo que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Es una palabrita que los evangélicos tienen mucho problema con ella. Por mucho tiempo yo tuve mucho problema con la palabra fe, porque se tira al azar, al viento, demasiado a menudo. La palabra griega utilizada para fe, como en docena de versos específicamente en el Nuevo Testamento, es una palabra, es un sustantivo. Y esa palabra es pistis. En el mundo antiguo griego, esa palabra implicaba, escuchen bien, entre algunos otros significados, un estado de convicción o certeza o osadía sobre una idea o una persona. Luego, los escritores del Nuevo Testamento, quien eran judíos y luego otros gentiles, apropian la palabra fe, pistis, basada en ese concepto, pero le añaden un poquito de más material. Cuando pistis, fe, se usa en las Escrituras, por lo menos el Nuevo Testamento, los eruditos sugieren que ella implicaba las siguientes posibilidades. Primero, you gotta write this down. Que la fe es un nivel de convicción, certeza o osadía en las promesas de Dios. Sí, en el mundo antiguo, secular, yes, faith, pistis, oh, of course, convicción, osadía, oh, en una persona, amén, gloria a Dios. Pero en el Nuevo Testamento le da un sabor mucho más bellísimo. Segundo, la palabra fe, pistis, emana de Dios, es don de Dios. Dios es la fuente y el objeto de esa fe. Dios emana de Dios, viene de Dios. Y tercero, la fe se activa y salta en nuestro interior, en el ser humano, cuando él o ella se encuentra con Jesús y luego lo confiesa como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cuando esa confesión se declara, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, se resalta la fe, se nutre la fe. Cuando esa confesión se declara en cualquier manera o cualquier momento que ocurra en tu vida, entonces y solo entonces es que seremos capaces de vivir con la creencia intrépida en y sobre las promesas del Dios de nuestra redención. Desafortunadamente, a muchos de nosotros nos ha hecho creer que la fe es un objeto que podemos usar a nuestro antojo. Algo como una herramienta religiosa que utilizamos a nuestra disposición cuando nosotros queremos, no en el kairos de Dios. ¿Están conmigo, amados? Para algunos cristianos la fe es como una tarjeta de ATM y un cajero automático electrónico que utilizamos para sacar el billete espiritual de la cuenta chequera de Dios cuando se nos da la gana. Oh my gosh. Wrong. Ella solo salta en nuestro interior. Escuchen bien. Solo salta en nuestro interior en los momentos de la vida, cuando con humilde osadía tenemos que sustentarnos en el Dios que cumple sus promesas a su tiempo. A su tiempo. Especialmente en esos momentos cuando todo parece imposible.
Por lo tanto, es posible que la razón por la cual Jesús quedó atónito, impresionado de este gran soldado, capitán de una centuría en latín, un posiblemente sargento mayor, porque no había necesariamente la diferencia entre comisionado y alistado en la militar romana. Es posible que fue porque Jesús vio en este hombre, en este militar, en este caballero, vio una chispa de una experiencia que él tuvo con su Señor. Que él entendió que la fuente de toda autoridad, tanto en su vida como en el mundo, es Jesús de Nazaret. El centurión tuvo la humilde osadía de reconocer sin ninguna ambigüedad que Jesús era el que vino a liberar a los hombres y a las mujeres de sus inconsistencias y de su maldad. Él tuvo la osadía de creer sin titubeo que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto lo confiesan de la misma forma? Aunque solo podemos especular cuándo fue y cuál fue el momento de ese encuentro. We don't know. Es posible que ocurrió semanas antes, meses antes, días antes. O que pudo haber ocurrido un día que desde un pequeño rincón de la misma sinagoga que construyó, él oyó a Jesús, escuchó a Jesús proclamar con autoridad que él vino a liberar a los cautivos y él necesitaba ser liberado. Esa humilde osadía de creer fue la que más impresionó a Jesús. Cuando especialmente este soldado centurión le dice a Jesús: mira, Jesús, tú no tienes que no te acerques a mi casa, no es necesario. Oh my gosh. Solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. Eso es pistis, eso es fe, eso es humilde osadía de creer que Dios lo tiene todo bajo su control. Ok, vamos a terminar. Para aquellos que entre nosotros han sido, esta es la palabra que voy a usar, estrujados emocionalmente por algo en su vida, por una religión destructiva, por una familia horrible, o por un novio abusivo, o un esposo o esposa abusivo. Permítame invitarle a pararse bien paradito como un centurión, seguro de sí mismo y con humildad y osadía, decirle a Dios: Dios, solo di la palabra. Y estás pasando por el peor desastre en tu vida financiero y no estás seguro qué voy a hacer. Señor, no sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y buscas aclaración de Dios sobre el paso a seguir. Déjame invitarte a pararte bien paradito como un centurión seguro de sí mismo y dile a Dios: Dios, solo di la palabra. La próxima vez que te encuentres en esas locuras de la vida, en esos momentos locos en que todo parece imposible, déjame invitarte a pararte bien paradito como un centurión seguro de sí mismo, de sí misma, y con humilde osadía dile a Dios: Dios, solo di tu palabra
Mire, la libertad del creyente, la liberación del creyente para todos los aspectos de la vida, la fuente de esa libertad, liberación, ya está al frente suyo. Le llaman Jesús de Nazaret. Le llaman Jesús. Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nos toca a nosotros pararnos bien paraditos, como un centurión seguro de sí misma o sí mismo, y decirle a Dios con humilde osadía: mire, Señor, Dios de lo alto, voy a parar bien en atención. Solo di tu palabra. No es, Señor, si tú quieres, ay, bendito de mí. Señor, yo no sé si esto es muy difícil para ti, pero oh my gosh, I just don't know. No, en todos los aspectos de tu vida, párate bien seguro de ti mismo, como centurión seguro de sí mismo, y dile a tu Dios: Señor, solo di tu palabra. Solo di tu palabra. Dígalo conmigo: solo di tu palabra. Dígalo: solo di tu palabra. Y verás el milagro de Dios en tu vida. Amén.